Hace 3.500 millones de años, la Luna no era el disco muerto y silencioso que vemos hoy. Desde lejos seguía siendo la Luna, pero si uno se acercaba lo suficiente, el paisaje había cambiado de una forma inquietante. Y hubo algo todavía más extraño. Probablemente tenía una atmósfera. Muy tenue, sí, pero una atmósfera al fin y al cabo. Imagine esa escena por un momento. Una luna joven, negra en muchos tramos, rota por fuego interior, con gases levantándose desde la roca como un aliento antiguo. No era un mundo vivo, pero tampoco estaba del todo apagado. Eso es lo que vuelve este secreto tan difícil de ignorar. La pista salió de unas rocas traídas a la Tierra por las misiones Apolo. En ellas quedaron marcas químicas que, leídas con cuidado, revelan presión, temperatura y composición. También aparecieron capas de basalto, roca nacida de lava enfriada, y esas capas permitieron reconstruir cuánto material había salido del interior lunar. No era una conjetura suelta, era la huella de un planeta pequeño respirando fuego. El estudio de 2017 llegó a una conclusión sorprendente. Hace 3.500 millones de años, la Luna pudo acumular una atmósfera con una presión cercana al 1% de la terrestre. Suena débil, y lo es, pero aún así era más o menos una vez y media la presión de Marte actual. Marte todavía conserva una atmósfera visible, con polvo, cambios de luz y rastros de clima. Así que piense en lo que eso significaría sobre la Luna de entonces. No era un simple vacío, era un mundo con presencia. Y aquí está la imagen que importa. A esa distancia, esa atmósfera probablemente podía verse desde la Tierra. Tal vez no como una capa azul limpia, sino como una envoltura tenue, un resplandor extraño alrededor del borde lunar, una corona casi fantasmal. Algo que habría cambiado su aspecto nocturno para cualquier observador capaz de alzar la vista. La forma de esa envoltura tampoco era fija. De noche, la atmósfera lunar habría tenido apenas entre 10 y 30 kilómetros de altura. De día, con el calor disparándose sobre la superficie, podría expandirse hasta decenas de kilómetros más. El motivo es sencillo y brutal. La gravedad lunar es débil, y allí el calor y el frío muerden con violencia. La atmósfera se comprimía y se estiraba como una piel tirante. Subía y bajaba con cada cambio de luz. Póngase en el lugar de ese mundo. Bajo el sol, la superficie se recalienta, las moléculas se separan, la envoltura crece. Luego llega la noche, la temperatura cae en seco y todo se recoge otra vez. Una respiración mineral, lenta, inestable, real. De esas rocas también salió otra pista decisiva. El gas más abundante era monóxido de carbono. Después venían compuestos de azufre y más abajo vapor de agua. Ese orden importa, porque indica que los volcanes lunares no expulsaban solo humo y fuego, también lanzaban agua desde el interior. Y entonces aparece la parte más silenciosa de toda la historia. Esa agua pudo no quedarse arriba. Una parte habría escapado. Otra parte, según sugieren las reconstrucciones, pudo congelarse en cráteres que nunca reciben luz. Lugares negros, fríos, sellados para siempre por la sombra. Allí podría haberse escondido hielo durante miles de millones de años. Deténgase en esa idea. Agua nacida en volcanes, viajando por una atmósfera lunar y terminando enterrada en una trampa de oscuridad. Es una imagen que parece inventada. Pero apunta a algo muy concreto. De hecho, algunos cálculos dicen que bastaría con que una fracción mínima del vapor escapado quedara atrapada y helada para explicar el hielo que hoy vemos en esas regiones polares sombrías. Muy poco, apenas una parte diminuta, y aún así suficiente para dejar una huella duradera. Eso abre una posibilidad poderosa. Quizá parte de ese hielo es antiguo, quizá no llegó desde fuera, quizá nació allí mismo, en el tiempo en que la Luna todavía expulsaba gases desde su interior. No está cerrado del todo, puede que haya una mezcla de orígenes, pero la sospecha ya está sobre la mesa. Y si eso fuese cierto, entonces la Luna no solo habría tenido una atmósfera, también habría fabricado su propia reserva de agua. Ahora retroceda unos kilómetros, o mejor dicho, unos cientos de miles de kilómetros, porque la Luna de entonces estaba más cerca de nosotros, mucho más cerca, no a la distancia actual, sino a unos 300.000 kilómetros de la Tierra. Eso la hacía parecer algo mayor en el cielo, más cercana, más dominante. Y había otra consecuencia. Al estar tan cerca, tardaba menos en rodearnos. Su mes orbital era de unos 20 días, no de 27.
El cielo nocturno de aquella época no era el mismo techo oscuro que conocemos. La luna se movía con otra cadencia, otra velocidad, otro peso visual. Piense en lo que eso habría significado para un observador desde la Tierra primitiva. Una luna más grande, más rápida y tal vez rodeada por una tenue envoltura visible. No era solo un satélite, era una presencia. La actividad volcánica que creó todo esto no fue repartida de forma uniforme. Hubo un gran pulso, un periodo de violencia concentrada, y el punto más intenso cayó precisamente hace 3.500 millones de años. Después de ese pico, el fuego lunar casi se apagó, como si el interior hubiera gastado su último aliento. Ese detalle es clave, porque la atmósfera no apareció por magia, nació de esas erupciones masivas. Cuando el volcán lunar rugía, alimentaba el aire. Cuando el fuego cesó, la atmósfera también empezó a desvanecerse. Y aquí conviene mirar con cuidado un lugar concreto, Imbrium. Ese nombre marca una de las regiones más impresionantes de la Luna. Allí el basalto alcanzó un grosor enorme, de varios kilómetros. No estamos hablando de una película fina sobre la roca. Estamos hablando de una manta de lava petrificada, apilada durante muchísimo tiempo. Imagine una llanura negra, lisa y pesada, extendida durante una superficie inmensa. Debajo, kilómetros de roca fundida, que se enfriaron capa sobre capa. Ese es el tipo de paisaje que pudo sostener la mayor parte de la atmósfera lunar en aquella era. Allí el suelo mismo estaba hablando. En el borde de ese mar de lava descendió la misión Apolo 15. Las fotografías de aquella zona muestran una capa de polvo fino sobre la piedra. Ese polvo tiene nombre, regolito. Es el manto suelto que hoy cubre casi toda la Luna. Pero hace 3.500 millones de años no era igual en todas partes. Había zonas con menos polvo, y eso cambiaba el rostro del mundo. El regolito no surgió de un día para otro. Se forma por golpes, fragmentos, desgaste y tiempo. Donde la superficie estaba más joven, como en algunos cráteres recientes, la roca podía verse al descubierto. Donde el suelo había tenido más tiempo, el polvo era más espeso. Y en la Luna antigua, ese equilibrio era distinto. En las tierras altas, por ejemplo, la capa de regolito habría sido más delgada. Eso significa una cosa muy visual. Más roca expuesta, más aristas, más relieves afilados, menos suavidad, menos redondeo, más dureza en cada línea del horizonte. Mire esa imagen con calma. No una esfera blanda y polvorienta, sino una corteza rota, irregular, con bordes vivos y manchas brillantes de piedra desnuda. A esa escala, la Luna habría parecido más áspera que ahora, porque cada centímetro de polvo también cuenta una historia. Donde hay poco regolito, la superficie parece más joven y más cruda. Donde hay mucho, todo se vuelve más apagado y más gris. En aquel tiempo, muchas regiones todavía conservaban la dureza de la roca visible. Y eso enlaza con la gran pregunta que deja esta primera parte. Si la Luna tuvo una atmósfera real, aunque fuera delgada, entonces no estamos hablando solo de un satélite seco y quieto. Estamos hablando de un mundo transitorio, capaz de expulsar gases, retener parte de ellos y hasta quizá esconder agua en sus sombras eternas. Lo que parecía un desierto sin historia, tal vez tuvo una respiración propia. Ahora imagine el conjunto entero. Una luna más cercana, más grande en el cielo, con volcanes encendidos, mares de basalto recién formados, polvo todavía joven en algunas zonas y una envoltura de gas que subía y bajaba con el día y la noche. No era la luna que conocemos, era otra cosa, y sin embargo, seguía siendo la misma. Ahí está el misterio, en cómo un mundo tan pequeño pudo sostener, aunque fuera por un tiempo, algo parecido a un cielo. La escena final de aquella luna no era muda, era gris, sí, pero no muerta. Bajo esa superficie algo seguía golpeando, respirando y deformándose despacio. Y si uno pudiera ponerse allí, sobre esa arena fría, habría visto un mundo todavía en combate. Hace 3.500 millones de años, las alturas lunares no tenían el aspecto apagado que conocemos hoy. Eran más claras, más pálidas, más expuestas. En cambio, las grandes llanuras de basalto oscuro destacaban como heridas recientes sobre la roca. Imagínelo bien, un paisaje partido en dos, con zonas luminosas arriba y manchas negras abajo. El contraste era brutal, mucho mayor que ahora, y ese contraste importaba. Porque sobre esa piel joven se acumulaba polvo, fragmento tras fragmento,
durante incontables choques de meteoritos. En muchos puntos, la capa suelta era delgada. En otros, especialmente en las tierras altas, podía alcanzar un grosor sorprendente. En algunos lugares se hablaba de varios metros, en otros, mucho más. Esa cubierta, el regolito, no era solo polvo, era un archivo de violencia. Recuérdelo así, cada impacto levantaba una nube de material fino, como ceniza arrancada de una fragua. Luego caía de nuevo, capa sobre capa, hasta formar una manta gris sobre la roca viva. Y cuando el suelo era removido por nuevos golpes, el polvo volvía a saltar. La superficie entera parecía estar siempre a punto de desmoronarse, siempre inestable, siempre viva de una manera inquietante. En aquella época, además, la luna no era tan silenciosa como hoy. Había más actividad volcánica, mucho más gas saliendo del interior. Algunas estimaciones sugieren que en ciertos momentos se expulsaban cantidades enormes cada segundo. No hace falta imaginar un cielo como el de la Tierra. Basta con pensar en una exhalación constante, seca y violenta, brotando de grietas negras en medio de la oscuridad. Eso podía levantar polvo, podía empujarlo, podía convertir regiones enteras en tormentas locales de escombros. Y eso cambia todo. Porque cuando uno mezcla volcanismo, impactos frecuentes y una gravedad extraña, el resultado no es calma, es agitación. Es un mundo sacudido por fuerzas que no descansaban. En una superficie así, incluso una atmósfera mínima habría podido sostener nubes tenues durante algún tiempo. No nubes como las nuestras, densas y pesadas, algo mucho más frágil, más delgado que el aliento sobre un vaso helado, pero suficiente para hacer que el cielo no fuese del todo vacío. Mire esa imagen un momento, no la pase por alto. Un cielo lunar con vapores dispersos, polvo suspendido, y, muy lejos, la Tierra colgando inmóvil sobre el horizonte. Desde allí, nuestro planeta habría parecido otra cosa, un mundo azul oscuro, casi cubierto por océanos, con poca tierra visible. Una esfera extraña, familiar solo de nombre. Y desde la Tierra, si alguien hubiera podido mirar hacia arriba en aquel tiempo, la luna habría mostrado grandes manchas oscuras bajo un alto relieve claro, una luna más activa, más marcada, más áspera. La cronología de esas lavas también revela algo importante. Las zonas más extensas se formaron durante una franja larguísima de tiempo, entre hace 3.900 y 3.000 millones de años. Luego vino un periodo especialmente intenso en la región de Imbrium, donde el relleno basáltico se aceleró hace unos 3.500 millones de años. Eso no fue un instante, fue una larga oleada de fuego enfriándose lentamente sobre un mundo golpeado sin piedad. Y aquí entra otro detalle que suele pasar desapercibido. La atmósfera lunar, si podemos llamarla así, no habría durado para siempre. Se disipó con el tiempo, probablemente en decenas de millones de años, quizá más despacio de lo que una primera estimación sugiere. A medida que la presión caía, también caía la capacidad de retener esos gases. Nada en la Luna permanecía igual por mucho tiempo. Todo se adelgazaba, todo se perdía. Pero la Luna de hoy todavía conserva algo de eso. No tiene una atmósfera visible, desde luego. Lo que queda es una envoltura casi fantasmal de gas cerca del suelo, tan tenue que no se ve, y aún así existe. Nace del calor, de la química, de los pequeños choques constantes, de la roca que se rompe y libera vapor. Incluso ahora, la superficie sigue soltando un susurro de materia. Ese es el primer gran secreto. La Luna no está del todo quieta. Los instrumentos dejados por los astronautas captaron otra prueba. El suelo lunar tiembla. No una vez, muchas veces. Y algunos de esos movimientos duran más de 10 minutos. Piense en eso. En la Tierra, un temblor fuerte suele pasar casi antes de que uno entienda lo que ocurre. Allí no. Allí puede prolongarse como una pesadilla que no termina. El suelo vibra, los objetos crujen. La persona que estuviera de pie tendría que luchar por mantenerse erguida. El cuerpo perdería el equilibrio con facilidad. La baja gravedad ayuda a no caer con tanta violencia, pero también vuelve más difícil fijar los pies. Todo flota un poco, todo se vuelve incierto. Un temblor así no necesariamente mata, pero asusta, y asusta de verdad. Algunos de esos movimientos surgieron a 20 o 30 kilómetros bajo la superficie, cuando la Luna siguió enfriándose y encogiéndose poco a poco. Otras sacudidas nacieron mucho más abajo, empujadas por la tirantez de la Tierra sobre su compañera. Y otras llegaron por impactos, cuando un cuerpo cayó del cielo y convirtió la roca en un tambor. Una y otra vez,
El mismo patrón: calor que se escapa, presión que cambia, golpe que responde. Ahora piense en la Luna de entonces como en una fortaleza agrietada, no destruida, agrietada, con fallas de empuje, con bordes levantados, con zonas donde la corteza cedía de forma brusca. En ese mundo, un terremoto de intensidad seria habría sido suficiente para descolocar a cualquiera que estuviera allí. Y hace 3.500 millones de años, esas sacudidas probablemente eran más frecuentes, más intensas, más peligrosas. Hasta hubo épocas en que el campo magnético fue mucho más fuerte, no para siempre, no en todo el satélite, pero durante ciertos periodos, quizá durante miles de años, la Luna pudo haber tenido una protección comparable a la de la Tierra, o cercana a ella. Algunas rocas lo recuerdan, lo guardaron como una cicatriz invisible. Después, ese escudo se debilitó, se deshizo casi por completo. Hoy solo queda un resto muy débil, desigual, enterrado en la corteza. Ese detalle cambia la escena por completo. Porque durante un tiempo, la Luna no solo estaba más caliente y más viva, también estaba mejor protegida, menos expuesta a la radiación. Más parecida a un cuerpo celeste que todavía se estaba formando, que a la esfera inmóvil que miramos ahora desde la ventana. Había todavía una defensa, un resplandor interno, un pulso magnético corto, intenso, y luego el silencio otra vez. Así que, si reúne todas las piezas, la imagen final se vuelve extraña y poderosa. Una luna más clara en las alturas, más oscura en las llanuras, sacudida por temblores largos, golpeada por meteoritos, alimentada por volcanes, envuelta por un aire finísimo y quizá protegida por un campo magnético temporal. No era una esfera tranquila, era un mundo en tensión. Mire esa luna con calma, no la de hoy, la de entonces. Vea el basalto negro brillando todavía caliente en la distancia. Vea el polvo levantándose en una columna baja. Vea la Tierra suspendida arriba, enorme y silenciosa. Y escuche por un instante el golpeteo profundo bajo la corteza. Porque eso es lo que quedó al final. No un desierto muerto, sino una cicatriz fría, todavía temblando en la oscuridad.